Hablar de Bogotá es hablar de 400 años de historia, de una ciudad erguida a lomo de mula, de apenas 150 cuadras en sus inicios, que recibió su primer tranvía eléctrico hasta 1910 y que pavimentó su primera calle en 1921. Una ciudad en la que hace ya 10 años se creó uno de los más importantes sistemas de transporte masivo del mundo y que hoy representa un ejemplo en el ámbito internacional. El sistema Transmilenio, que cambió la historia de la movilidad bogotana, es actualmente símbolo de esa ciudad que década a década hemos visto crecer y desarrollarse. Y bastó realmente una decisión política muy fuerte del alcalde Peñalosa para lograr hacer este proyecto, y no solo para hacer un cambio físico, sino lograr hacer un proyecto que le sirviera a la ciudadanía, que prestara un buen servicio y de algún modo se involucrara a los transportadores de la mejor manera posible. Es decir, se buscó desarrollar y se construyó un proyecto que fuera atractivo para los transportadores, para el gobierno, lo pudiera financiar y, por supuesto, lo más importante, que le diera una mejora en la calidad del servicio de transporte a los ciudadanos. El principal reto de la fase 1 fue implementarlo, fue poner en funcionamiento, romper la incredulidad de que se podía reformar el transporte público en Colombia. La segunda fase del reto fue darle continuidad. Muchos proyectos se quedan en la primera, involucrar a más propietarios dentro de las empresas operadoras y tratar de mantener el equilibrio económico del sistema. Tal vez el reto más difícil para la fase 2 fue lograr el involucramiento de los pequeños transportadores, que no fue posible involucrarlos realmente como se hubiera querido durante la fase 1. Y por supuesto, tratar de mantener el equilibrio económico sin que las tarifas se dispararan ni los operadores de la fase 1 se vieran afectados. Transmilenio superaba así los grandes retos que significa un cambio en el modelo de gestión pública de estas magnitudes. Concesionar el servicio público de transporte. Al tiempo, se preparaba para llevar a cabo una importante intervención urbanística de la ciudad, transformándola en un mejor lugar para vivir. El sistema Transmilenio no es solamente un conjunto de infraestructura y de buses, es también un cambio de las relaciones entre los pasajeros y los conductores, es un cambio de relaciones entre las empresas y los conductores, es un cambio de las condiciones de los conductores que cuentan con mejores condiciones laborales, y también es un cambio de las relaciones entre los prestadores del servicio de transporte y la ciudad. Los principales retos que encontramos en enero de 2004 fueron los relacionados con la construcción de la fase 2 del sistema, que fueron las troncales NQS y SUBA. Y el otro reto importante para mí era la humanización del sistema, hacerle reconocimiento a los conductores y tratar muy bien a los pasajeros, tener una relación menos técnica de la prestación de servicio de transporte. Ahí introdujimos el libro al viento, hicimos la primera feria de transporte masivo internacional, celebramos los aniversarios del sistema con cantantes como Ilona, que representaban el gran público joven que usa Transmilenio. Abrimos nuevas estaciones, 21 estaciones y 10 nuevas rutas alimentadoras. A través de un esquema basado tanto en una operación troncal como en una de alimentación, esta última con llegada a apartadas y vulnerables zonas de la ciudad, el sistema se consolidó como una opción de transporte incluyente para sectores populares de la ciudad. El 90% de los usuarios pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. El componente social del sistema Transmilenio lo podemos reflejar en dos aspectos principales: el servicio de alimentación y la cobertura que se tiene en estratos menos favorecidos, principalmente en estratos 1 y 2. El sistema Transmilenio cuenta con un subsidio cruzado en el cual el 50% de los usuarios que usan el servicio de alimentación es subsidiado por el restante 50% que no lo usan. Bogotá logró recuperar el espacio público al paso de Transmilenio, descongestionó el tránsito capitalino, redujo los tiempos de viaje y contribuyó con el medio ambiente. Hoy Transmilenio
Es el primer proyecto registrado en Naciones Unidas como mecanismo de desarrollo limpio, por lo cual el aporte en el tema ambiental es bien importante. Hoy se han reducido después de 10 años aproximadamente 1.700.000 toneladas de CO2 y el sistema ha recibido ingresos por aproximadamente 6.000 millones de pesos que se reinvierten en la operación o en el componente ambiental del funcionamiento de Transmilenio. El principal reto que tuve cuando llegué a la gerencia de Transmilenio fue creer que yo conocía este sistema mejor que cualquier persona. Y resulta que este sistema es un ser vivo y todos los días y casi a cada hora se aprende de este sistema. Cuando uno compara Transmilenio con otros sistemas de transporte que hay en el mundo, encuentra tal vez que hay 4 temas fundamentales en los que se distingue de otros sistemas. El primer tema es que el esquema empresarial planteado inicialmente es la estructura básica de cualquier sistema de transporte. Esta nueva organización es fundamental. El segundo tema es un tema urbano. Lo que se quiso con el sistema Transmilenio fue construir ciudad y desde este punto de vista todas las intervenciones que se hicieron no fueron solamente para que un bus rodara o para que hubiera una estación, sino fue para que hubiera movilidad dentro de los corredores. El tema de construir ciudad es un tema que hace muy diferente a Transmilenio de muchos otros sistemas en el mundo. El tercer punto es el tema de las licitaciones públicas. Hacen que haya un compromiso verdadero y contractual entre el prestador del servicio de transporte y la entidad que lo regula y lo controla. El cuarto punto, y es el que me parece esencial, este sistema logró construir nuevos expertos a nivel latinoamericano. Cada vez que un colombiano sale y representa bien al país, pues está poniendo un nuevo grano de arena sobre el sistema Transmilenio. Mediante la implementación de nuevas tecnologías para lograr eficacia y eficiencia, el sistema ha movilizado ya más de 3.000 millones de pasajeros en estos 10 años de operación, dado que cubre el 26% del transporte público de la ciudad con 84 kilómetros de vías troncales. La tecnología es definitiva para el sistema, por todas las facilidades para los ciudadanos, el control del recaudo, el control de la flota, para el cumplimiento de las frecuencias, para darle muchísimas condiciones favorables a los usuarios, sobre todo, siempre pensando en los usuarios. El problema de Transmilenio ha sido su crisis de éxito. Tuvimos que abordar la manera de poder atender la sobredemanda que ha tenido el sistema y por supuesto un tema que a mí me interesaba mucho, que era el de la cultura dentro del sistema. Transmilenio es para nuestras generaciones un símbolo de Bogotá y se establece como un espacio de cultura y convivencia ciudadana. Un sistema en el que no solo se transportan personas, sino los sueños de una ciudad cada día mejor. Transmilenio se constituye en un espacio de convivencia. La atención al usuario es nuestra prioridad. También decidimos aprovechar los espacios internos y externos del sistema para hacer exposiciones itinerantes de fotografía y de arte que cubren actividades de teatro, danza, cuentería y todas las manifestaciones culturales de los bogotanos puestas en espacios públicos que sirven para generar un valor agregado dentro del sistema. Contamos hoy con 6 biblioestaciones en el sistema Transmilenio, lo que ha permitido aumentar los índices de lecturabilidad en Bogotá. Transmilenio es, tanto en la fase de construcción como en la de operación, fuente de empleo. Mis principales retos al recibir la gerencia del sistema Transmilenio estuvieron enfocados a la mejora y rediseño de servicios, a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura, a consolidar al sistema Transmilenio como más que un sistema de transporte. Otro de los retos fundamentales para Transmilenio en este periodo fue la construcción de la fase 3 en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público. Implica para Transmilenio el desarrollo de 4 componentes fundamentales. El componente de infraestructura, que implica todas las troncales del sistema Transmilenio, la malla vial principal, secundaria y local, intercambiadores modales, el sistema de paraderos, los cicloparqueaderos, es decir, toda la infraestructura necesaria para que pueda darse una verdadera integración. El segundo componente es el tema operacional, es decir, todas las rutas y servicios
que se prestarán en la ciudad y que estarán debidamente controladas a través de centros de control zonales y un centro de control principal, garantizando cumplimientos en la programación que se dé de los servicios que se prestarán a la ciudadanía. El tercer componente muy importante es el de la tecnología. Es todo lo necesario para la integración tarifaria y el control de la operación. Y por último, un reto comunicacional, donde podamos hacer que la ciudadanía se apropie de qué es el sistema integrado de transporte público, pero como segundo componente y más importante, que lo aprenda a utilizar. Hasta el año 2003 estábamos operando diariamente en día hábil aproximadamente 700.000 pasajeros. El sistema Transmilenio en enero de 2006 transportaba 1.081.000 pasajeros por día. En diciembre del 2007 el sistema transportaba alrededor de 1.400.000 pasajeros día. Cuando yo dejé la gerencia a comienzos de noviembre del 2008, aproximadamente 1.440.000 pasajeros. El sistema Transmilenio moviliza hoy 1.730.000 usuarios en promedio al día. Sin duda alguna, Transmilenio va a ser el eje estructurante del transporte público masivo de la ciudad de Bogotá, aun si se llegara a construir una línea de metro. Transmilenio sin duda alguna será como lo que es hoy el metro de París o el metro de Nueva York, el eje alrededor del que se mueve todo el resto del transporte. Yo veo el sistema Transmilenio de Bogotá en 20 años articulado al sistema integral de transporte colectivo de la ciudad, integrado al metro, muy posiblemente con metrocables y todo el sistema de transporte colectivo tradicional modernizado bajo las nuevas condiciones que están incluidas en la última licitación. Dentro de 20 años lo que uno esperaría es que no sea solamente el sistema de buses rojos y verdes, sino que sea un sistema integrado de transporte público, que pueda la gente tener una muy buena opción y una buena mejora para pasarse del carro particular al transporte público. Seguirá siendo un gran ícono, un gran capital de la ciudad y por supuesto complementado con los otros modos como el metro serán una de las soluciones estructurales a una movilidad sostenible para Bogotá. El sistema Transmilenio en 20 años seguirá siendo el eje estructurador del sistema integrado de transporte público para la ciudad. Sin duda seguirá siendo referente mundial en la solución del transporte público y muy seguramente ya en este momento estará integrado con otros modos de transporte que estén funcionando en la ciudad. Con el nuevo sistema integrado de transporte público de Bogotá, que comienza a ser realidad, se replica el esquema del sistema Transmilenio para toda la ciudad, integrando distintos modos de transporte y convirtiendo nuevamente a Bogotá en un modelo a seguir en el mundo entero.